Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a contar qué es la ley de amnistía y por qué España está en llamas a causa de ella. Porque además creo que detrás de esta ley hay mucho más que una aritmética parlamentaria complicada. Así que allá vamos. Bueno, para empezar, todo esto viene porque, como he dicho, hay una aritmética parlamentaria complicada en España. ¿Qué significa esto? Que, pese a que la derecha ganó las pasadas elecciones, la izquierda es la que puede formar gobierno, puesto que están dispuestos a pactar con partidos que la derecha no ve bien que pacten, como por ejemplo partidos independentistas. Entonces, claro, a partir de aquí se produce una situación complicada, porque se pretende frenar a lo que la izquierda denomina la extrema derecha y por tanto se realiza una serie de pactos que implican hacer cesiones muy importantes con tal de que la extrema derecha en el digamos ideario de la izquierda no llegue al poder. Sin embargo, la derecha, por su parte, formada por el PP, considerado por algunos también como extrema derecha, pero sobre todo Vox, considerado por muchos como extrema derecha, pues se pretende que no lleguen al poder. ¿Ellos qué piensan? Pues claro, ellos piensan que es una traición pactar con partidos independentistas, ya que entre ellos está el partido de los que denominan los herederos de la banda terrorista ETA, y además están también los integrantes de dos partidos que en su día, el 1 de octubre de 2017, culminaban el proceso independentista catalán realizando un referéndum ilegal en Cataluña, que llevó a la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que al final, al ser ilegal ese referéndum, fueron a hacer cumplir la ley allí. Esto también ha despertado resentimientos en Cataluña, puesto que desde esa parte se entiende que solo estaban simplemente votando y por tanto no se debió haber tenido esa respuesta con antidisturbios en las calles. Sin embargo, también los antidisturbios por su parte sufrieron violencia por parte de independentistas catalanes. Por tanto, aquí, ¿qué estamos hablando? Bueno, pues una situación muy polarizada, un clima muy crispado y posiciones muy alejadas entre sí, que además forman parte de ideales concretos de cada uno, que tienen un difícil punto de encuentro. Entonces, ¿a qué llegamos después de todo esto? Bueno, pues llegamos a una situación en la que se empiezan a producir protestas tras saberse que hay una ley de amnistía que se está fraguando entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya. Esto implica añadir una gota más a ese vaso en el que la derecha ya ve colmado. ¿Por qué? Porque anteriormente se concedieron una serie de indultos a presos independentistas catalanes que estaban en la cárcel por haber cometido esos delitos en el marco del proceso independentista catalán. Pero sin embargo se les liberó, se les soltó a la calle, pues porque se consideraba que era una medida que iba a favorecer la convivencia entre todos los ciudadanos del Estado, y entonces esto solo, el efecto que tendría sería simplemente rebajar la tensión que ya estaba muy alta. Sin embargo, después de estos indultos, los presos independentistas salieron a la calle y en defensa de sus ideales defendieron que iban a volver a hacer otro referéndum, sea legal o no, sino que lo iban a hacer de nuevo. Por tanto, esto a la derecha no le gustó, porque al final supone que se está aplicando una medida de gracia, porque se supone que vamos a convivir todos en paz y armonía, pero estas personas pues seguían empeñados en llevar a cabo su proyecto independentista. Entonces, ahora vemos cómo además se va a hacer una amnistía. ¿Por qué la amnistía ha sido la gota que ha colmado el vaso? Bueno, pues ha sido la gota que ha colmado el vaso porque hacer una amnistía no solo supone perdonar una serie de delitos. Por tanto, si esto se hace, de hecho, Puigdemont, el líder independentista catalán fugado en Bélgica, buscado por la justicia española, es decir, es un prófugo de la justicia con el que el Partido Socialista está negociando actualmente, podría volver a España si se aprueba esa ley de amnistía sin siquiera ser juzgado. ¿Por qué? Porque la amnistía no solo consiste en perdonar delitos que ya han sido juzgados o no, como es el caso de Puigdemont, sino que además supone asumir que ese comportamiento estuvo bien y que el Estado actuó mal. Es decir, ellos hicieron bien en hacer el referéndum y el Estado hizo mal en reprimir esa expresión independentista en
España. Por tanto, se criminaliza a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y además se dice que es que además estuvo bien. Cuando eso, bueno, en el ideario de la derecha, por el concepto de país que tiene la derecha en España, no cabe, además de que hay una serie de leyes que impiden hacer un referéndum, por ejemplo, secesionista, aparte de otras tantas cosas que también se perdonan, porque de hecho se condena la acción de los antidisturbios y no está claro si van a ser ellos incluidos también en esa amnistía o no. Por tanto, se ve como un doble rasero entre uno y otro, en el trato que reciben uno y otro. Entonces, esto rompe totalmente con el modelo de Estado de la derecha. Y entonces aquí es cuando empezamos a entrar en algo que yo creo que es lo que está al final detrás de todo esto. Es cierto que la aritmética parlamentaria complicada beneficia al Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque ellos pueden gobernar de forma perpetua con independentistas vascos, catalanes, gallegos y otros partidos regionalistas de España que también apoyan al Partido Socialista o que tienen un corte más izquierdista. Entonces, esto ya de por sí a corto plazo beneficia al Partido Socialista porque pactarían con partidos que la derecha no pactaría o que a día de hoy no lo haría, porque la derecha, por ejemplo, podría pactar con Junts per Catalunya, pero claro, no pueden hacerlo ahora que han hecho un referéndum independentista al que ellos se han opuesto frontalmente. Podían hacerlo antes, cuando era un partido nacionalista que además tenía otro nombre, ni siquiera era ese nombre. Entonces aquí ya vamos entrando en algo que yo considero que es una visión de modelos de Estado. Aquí hay dos modelos de Estado contrapuestos y eso es lo que hoy está chocando en las calles, más allá de si yo quiero, según el argumentario de la derecha, pues ganar, o sea, estoy dispuesto a vender lo que sea, a dar, a conceder lo que sea con tal de conseguir los votos necesarios para ser investido presidente. Es posible que eso pueda ser cierto, porque al final la política es un juego y una lucha de poder que en ocasiones puede ser muy sucia, pero creo que aquí vamos hacia algo más, vamos hacia una república federal, vamos hacia una contraposición entre esos dos modelos de Estado, esa monarquía parlamentaria en un Estado centralizado por provincias o como mínimo con comunidades autónomas con autonomía reducida, o vamos a una república federal en la que haya un presidente de la república que sea elegido por el pueblo, por la gente, por los ciudadanos de España, y además se convierta España en un país plurinacional, estilo República Plurinacional de Bolivia. Entonces, claro, a partir de aquí podemos ir a una república federal o incluso confederal en algunos casos, que podría ser, por tanto, asimétrica, un modelo asimétrico en el que a lo mejor tengamos dos estados libres asociados, como podrían ser País Vasco y Cataluña, y el resto ser estados federales de España. Este modelo es el que se está abriendo paso y es una forma de entender España que tiene la izquierda, como la derecha tiene su propio modelo, que es ese modelo más centralizado por provincia o con comunidades autónomas con una autonomía limitada, como han defendido hasta ahora. Entonces son estos dos modelos los que están chocando en las calles. Bueno, y sobre todo ahora mismo en la calle lo que está chocando es el hartazgo de la derecha con esta situación, con la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, bueno, no tanto la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también porque ha habido enfrentamientos violentos, porque por supuesto que hay grupos violentos en estas manifestaciones, sino que además chocan con la acción del gobierno y por eso van a las sedes del PSOE a manifestarse, la que ven pues obviamente una acción que no es buena para España y que ha sido un proceso lento y continuo durante todo el tiempo. Además se achaca por parte de la derecha que en esta ley de amnistía se pretende incluir a personas con delitos de corrupción que poco o nada tienen que ver con el proceso independentista de Cataluña, sino que más bien tiene que ver con que han robado dinero público, simplemente eso, pero también se le incluye en la amnistía y eso también se denuncia por parte de la derecha. Entonces ahora mismo tenemos una situación en España muy polarizada, porque vemos como incluso la forma de Estado, la forma de gobierno, ese modelo de república federal o monarquía parlamentaria está en contraposición. Vemos incluso como muchas veces ni siquiera estamos de acuerdo en las banderas a usar, porque esa derecha, ese vamos a decir 50% de la población es partidario de la roja igualdad que representa la monarquía, mientras que ese otro 50% de la población está a favor de una bandera tricolor que representa la república. Por tanto, la fractura en España es muy honda, muy profunda, y yo, si queréis un pronóstico para los próximos días, pues yo creo que esas protestas van a seguir aumentando, porque el clima cada vez está más polarizado y cada vez hay más crispación en nuestra
sociedad. Esto no es ni una denuncia, ni un clamor, ni nada. Es simplemente la radiografía que yo hago de lo que está pasando en las calles en España y lo que ha venido pasando en los últimos años en nuestro país. Así que espero que este vídeo sea útil para entender qué es lo que está pasando y con lo que sea os seguiré contando. Así que nos vemos en el próximo. ¡Chao!